Buenas tardes, Dios les bendiga a todos, ¿cómo están? Bueno, una vez más que vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a compartir este tiempo donde, bueno, deberíamos estar en la reunión, ¿no? Pero en la iglesia, pero estamos acá y, bueno, mientras se van conectando, vamos a compartir la palabra, vamos a compartir este tiempo. Yo te animo a que te tomes este tiempito. Por ahí, viste, decimos, bueno, mientras que pongo el celular, me pongo a hacer otras cosas. Pero te recuerdo que María se sentó a los pies de Jesús y detuvo toda actividad para escuchar la palabra de Dios. Así que te invito en este momento. Y también te invito a que hagamos una oración juntos y pidamos al Espíritu Santo que nos hable, que nos revele la palabra, porque revelar es poder entenderla a la manera en que Dios la entiende, ¿sí? Así que oramos juntos. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, gracias por todos los que van a estar escuchando esta palabra ahora en vivo y aquellos que la escucharán después. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú llegues a cada corazón, que tu palabra, que tiene vida, que tiene espíritu, que puede llegar a lo más profundo, esté llegando a las vidas, a los corazones, cambiando la mente, cambiando nuestro entendimiento, Señor, y enseñándonos a ser como vos sos y como vos querés que nosotros seamos para darte gloria. Te doy gracias por la palabra que voy a compartir. Gracias porque así como ha bendecido mi vida, sé que va a bendecir a todos aquellos que la puedan escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Hoy como título para esta palabra le voy a poner un título que por ahí no te pareciera, no sé por qué ese título, pero bueno, el título es La Segunda Muerte. Y sí, porque la Biblia habla de una primera muerte y de una segunda muerte. Y esto es determinante. Estamos viviendo un tiempo cuando la gente está muy asustada, muy preocupada por el tema de la muerte, ¿no? Por el virus, por los contagios, y esto es a nivel mundial. Pero la Biblia habla abiertamente sobre la vida y sobre la muerte, y también habla sobre la segunda muerte. Así que ese es el título para esta palabra. Y en realidad lo que vamos a ver es el amor de Dios por nuestras vidas, el amor tan inmerecido y tan enorme que Dios tiene para nuestras vidas y las oportunidades, porque Dios nos da oportunidades todos los días y varias veces al día. Hay gente que le cuesta creer, hay gente que por ahí duda o dice no es mi tiempo o no me interesa o bueno, me río, me burlo, no comparto. Pero si Dios en su amor siempre nos está persiguiendo, podríamos decir, siempre alguien te va a hablar de Dios, algo te va a recordar a Dios, siempre va a haber una palabra, siempre va a haber alguien que te va a hablar y aún un recuerdo, un pensamiento que puede venir a tu vida. Y estaba haciendo una cuenta, ¿no? Digo yo, para tener un poquito de idea, si tuviéramos... Bueno, yo tengo más, pero si 50 años de vida y alguien dice yo tengo menos, bueno, podés sacar tu propia cuenta. Tenemos un calendario, 365 días al año, y si lo multiplicamos por 50 años, son 18.250 oportunidades que Dios nos ha dado en la vida para conocerlo a Él. Pero aún así, si lo multiplicáramos por 2, por 3, no sé, sería muchísimo, 54.300 y pico de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades y Dios quiere que nadie tenga que gustar esta segunda muerte. Por eso es que el amor de Dios está derramado. Y mira, Dios dice que puso eternidad en el corazón del ser humano. Por eso es que no queremos morirnos, por eso es que no queremos envejecernos, no queremos enfermarnos. Si algún órgano nuestro comienza a funcionar mal, estamos muy preocupados porque de alguna manera no queremos morirnos. Y está bien. Lo que pasa es que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano
para que tenga este sentimiento, pero eso lo tenemos que unir al propósito de Dios, si no, no va a funcionar. Y bueno, mira, cuando estamos transitando esta vida, entendemos que estamos vivos mientras que respiramos, mientras que nuestro corazón late, podemos decir, sí, bueno, estoy viva, tengo salud, estoy bien, pero aún así hay personas que llegan a un término donde están quizás entubados, con un respirador, quizás tuvieron algún accidente, algún golpe en su cabeza, quedaron con una muerte cerebral, sin embargo artificialmente están todavía respirando, ¿sí? Entonces esto puede ser irreversible, casi en la totalidad, pero aún así también la muerte se define, en otros casos se define como algo, no solamente algo orgánico, que bueno, dejamos de respirar, que nuestro corazón deja de latir, sino también la muerte se define en un término social y religioso, ¿sí? Vos sabés que esto es muy duro y muchos lo sabemos muy de cerca, pero cuando una persona, un ser querido, ha enfrentado esta situación de partir, hay un montón de trámites legales, sociales que se tienen que hacer, pero también hay algo religioso y esto es en cuanto a la fe, y de esto es lo que yo quiero hablar hoy. Quiero hablar de esto porque la separación del cuerpo físico, ¿sí? Una persona que dejó de estar, no quiere decir que terminó su existencia. Esa persona sigue teniendo existencia. Y bueno, esto puede creerse, ¿no? Esto es algo que por ahí dicen, no es así, pero la separación orgánica del cuerpo a el alma y el espíritu es una realidad y la Biblia habla profundamente de esto. Entonces, no es el final de la existencia de una persona, cuando la persona dejó de respirar, cuando su corazón dejó de latir. Mirá, la Biblia tiene muchos registros y habla de que las personas tenían conciencia, tenían recuerdos, sentían, olían, tenían sed, tenían frío o tenían calor. Entonces te das cuenta que no terminó la existencia en esto. Por eso es tan importante que hoy hablemos, aunque sea brevemente, sobre la muerte segunda, porque es muy importante. Y Jesús dijo para allá un pasaje, dijo, no teman al que puede matar el cuerpo, pero no puede tocar el alma y el espíritu. Teman a aquel que también después de matar el cuerpo puede tener acceso a el alma y el espíritu. Y ahí ya estamos entrando en el tema de la muerte segunda. Jesús lo dijo por allá en San Mateo 10:28 a esto, pero no lo vamos a leer porque no es el pasaje más importante o más en el que nos vamos a detener. Y si hay una muerte primera, hay una muerte segunda, pero quiero decirte que te quedes tranquilo porque Jesús venció la muerte. Jesús lo pudo lograr y también lo logró para nosotros. Y bueno, hay muchos pasajes que hablan de la muerte segunda o de la segunda muerte, y como este video va a quedar grabado y vos lo podés luego rever si te interesa, yo te voy a dar los pasajes que no los vamos a leer hoy, pero hablan de la segunda muerte. Y tenemos uno en Apocalipsis 2:11 que está hablando de la segunda muerte. También en Apocalipsis 26 tenemos otro pasaje, en 20:14 de Apocalipsis tenemos otro pasaje, también en Apocalipsis 21:8 también habla de la segunda muerte, y hay otro más en Judas que tiene un solo capítulo, el verso 12. Pero bueno, en realidad, si querés lo podés buscar para que veas que esto existe, que está en la palabra, que no es un invento, ¿sí? Y sí, vamos a leer Apocalipsis 1, quiero que lo hagas conmigo o que lo escuches. Si tenés tu Biblia a mano, lo podés buscar, yo lo voy a compartir con vos, y vamos a leer el verso 17 y 18, y dice así la palabra del Señor. Dice el apóstol Juan, quien escribió este libro, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando él vio a Jesús, cayó como muerto. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas,
no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta declaración es muy contundente, y cuando está diciendo las llaves de la muerte y del Hades, también está haciendo una separación entre primera y segunda, ¿sí? En el hecho de la muerte. Ahora, cuando él dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades, no está hablando de ese amuleto que por ahí quizás vos conocés o has visto, o conoces a alguien que lo usa, que es la llave de la vida, que es un amuleto egipcio, esa llave que tiene como un cordoncito arriba doblado y que bueno, es para tener vida y bueno, no está hablando de eso. En realidad la gente por ahí cree fácilmente en cosas incorrectas, pero yo hoy te animo a que creas a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene trascendencia y tiene cumplimiento, ¿sí? Bien, Jesús habló mucho así como habló de la vida, también habló de la muerte, y habló mucho de su muerte. Él anunció su muerte. Él les explicó, les enseñó y quería que sus seguidores lo tuvieran bien claro de que él iba a morir. Tal es así que a veces hasta se armaban esos debates entre los discípulos porque Pedro le llegó a decir, no, Señor, no te conviene, ¿cómo te va a pasar esto a vos? Porque Jesús hablaba sin ningún temor y él hablaba de la muerte. Y cuando hablamos de la muerte de Jesús, nos remitimos a un lugar que no es casualidad, y la Biblia habla de varios huertos. Vos sabés que Jesús fue a un huerto a orar, pero yo quiero contarte así muy brevemente o recordarte, porque quizás lo tenés bien en claro, que la Biblia habla de varios huertos. El primero es allá en Génesis, en el capítulo 2, verso 8, donde dice que Dios puso un huerto en el Edén. No es que el huerto es el Edén. El Edén era un lugar y él puso un huerto. Ahí él plantó un huerto, puso un huerto y ahí puso al hombre, ¿sí? A Adán y a Eva. Y este huerto era el huerto de la vida, porque todo, es más, el árbol de la vida estaba ahí. Y ellos podían comer del árbol de la vida hasta que pecaron. Pero este huerto se convirtió en el huerto de la caída, porque ahí fue la caída de la raza humana. También en San Juan capítulo 18 dice que Jesús fue al otro lado del torrente de Cedrón a orar, y él acostumbraba a ir a ese lugar donde había un huerto, que es conocido como el huerto de los olivos o el huerto de Getsemaní, porque Getsemaní está representando prensa, donde se prensaba el fruto del olivo, donde se hacía el aceite, ¿sí? Y fíjate que este huerto de Getsemaní fue para Jesús el huerto de la obediencia, porque Jesús obedecía al Padre, él iba a ese lugar, pero también fue convertido en el huerto de la decisión, porque Jesús tuvo que tomar una decisión muy tremenda en ese lugar, pero también se convirtió en el huerto de la separación, porque ahí acontecieron cosas que es lo que realmente cuesta y vale nuestra salvación. Ahora tenemos en San Juan 19:41 otro huerto, y este huerto dice que donde Jesús había sido crucificado, ahí había un huerto donde había un sepulcro nuevo. Así que tenemos otro huerto más. Y este huerto es conocido como el Gólgota, el Calvario o la Calavera, pero también es el huerto de la crucifixión, que luego se convierte en el huerto de la resurrección. Y esto es muy bueno. Entonces vemos cómo la Biblia asocia términos y hechos, como en este caso el del huerto. Y esto es increíble, porque fíjate, Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, pero en el huerto de Getsemaní Jesús se ofreció, pero en el huerto de la crucifixión toda la humanidad pusimos a Jesús en la cruz, y esto nos hace responsables
de una manera que capaz la podemos tomar o capaz la podemos obviar, pero todos somos responsables de lo que sucedió en ese lugar, en el Gólgota o en el huerto de la calavera o de la crucifixión, como vos le quieras llamar. Ahora, ¿será que podremos entender un poquito el precio, el costo, el valor de nuestra redención? Y no vamos a llegar a comprenderlo. Hay una canción que dice de esta manera: si pudiera comprender cuánto costó el precio de mis pecados en la cruz. Y no lo sabemos, porque es demasiado alto. Cuando estamos diciendo que la salvación se ofrece gratuitamente, no es porque no haya costado, es más, es lo más caro que existe, pero alguien pagó ese precio y fue Jesús, ¿sí? Y vamos a leer, te invito a leer en San Mateo, vamos a leer juntos San Mateo, capítulo 26, si tenés tu Biblia, podés buscarlo y lo vamos a leer juntos. San Mateo capítulo 26, son varios versículos, pero lo vamos a leer porque es interesante. Y dice así, 26 del 36 al 43. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro, porque era el lugar donde Jesús acostumbraba orar, y esto lo dice en otros lugares. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Tenemos un Jesús triste, angustiado en gran manera. Dice que Jesús les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús estaba triste hasta la muerte, y esto es algo que nos cuesta entenderlo, porque Él, siendo Dios, estaba tan triste, tan angustiado. Y yendo un poco adelante, se postró su rostro y orando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y les dijo: ¿así que no pudieron velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez se fue Jesús y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa, Padre mío, pasa de mí esta copa. Nuevamente volvió a decir la misma oración y dice: hágase tu voluntad. Él estaba queriendo de alguna manera evitar, porque sabía a lo que se tenía que enfrentar. Y se fue otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró una tercera vez diciendo las mismas palabras. ¡Qué tremendo! Tenemos a Jesús, un Jesús que está triste, que está angustiado, que está orando. Y si vos te detenés en esto, te das cuenta que 3 veces Jesús oró de la misma manera. Pero no lo vamos a leer, pero en el relato que hace Marcos, en el capítulo 22, verso 43, dice que Jesús estaba tan triste, tan angustiado hasta la muerte, que un ángel descendió para confortarlo. Era como que las fuerzas de él ya no alcanzaban. Recordá que Jesús se hizo hombre. Era totalmente Dios, pero también era totalmente hombre. Y no es casualidad que este huerto, que era el lugar de prensa del olivo, este lugar donde habían procesos para extraer ese aceite, Jesús ahí fue y oró 3 veces de la misma manera. Y aquellos que saben cómo se elabora el aceite en ese lugar, dicen que lleva 3 procesos. Fíjate que el primer proceso que se obtiene en ese lugar
es el que se hacía con el mismo peso de la oliva. Se amontonaba tanta cantidad que con el mismo peso empezaba a verter un aceite que era el más puro, el más fino. De hecho, era el que se usaba para el templo, para la unción, para casos especiales. Pero luego venía el segundo proceso, donde el producto del olivo era como aplastado con fuerza humana, y ahí se extraía el aceite de alta calidad para comer, para lo que se usaba para la comida. Pero luego venía el tercer proceso de la prensa, y era donde con grandes piedras se lo aprietaba, se lo aprisionaba de tal manera que molía no solamente la carne del olivo, sino que también la pulpa, sino también el carozo, lo trituraba, lo trituraba totalmente. Y esto producía un aceite amargo que era para la iluminación. Y Jesús oró 3 veces en ese lugar. Ahora nos da la idea de que Jesús estaba siendo prensado, estaba siendo triturado, estaba siendo molido. De hecho, yo asocio Isaías 53, donde dice en el verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así que Él fue herido, fue castigado y fue molido por nosotros. Lo que pasa es que Jesús ahí estaba llevando a cabo, a través de una decisión que Él tomó, poder cargar esa segunda muerte, que es la separación del hombre de Dios, la separación eterna, porque el hombre, el ser humano, fue creado para tener relación, tener amistad con Dios, y no hay castigo más grande que ser separado eternamente de Dios. Y quizás hoy hay muchas personas que dicen, pero yo no creo, pero a mí no me interesa, yo no acepto a Dios, pero aún no ha sido separado por la muerte segunda, porque ese es el castigo más difícil y más cruento. Jesús cuando vino a pagar ese precio, el precio de la separación eterna que al hombre y a la mujer le correspondían en relación a Dios. Por eso es que él estaba tan triste, por eso es que él oraba y decía, Padre, si se puede, si hay otra manera, pasá de mí esta copa. Y fíjate que la copa, a través de las Escrituras, está relacionada siempre con el juicio, con el castigo, con la ira. Y realmente era lo que iba a suceder. Ahora, cuán grande es el amor de Dios, el amor de Jesús para con nosotros. Fíjate que la Biblia dice que Jesús, orando en gran agonía, caían gotas de sudor que eran sangre sobre la tierra, porque Jesús estaba llevando esa carga impresionante, que esto solamente se da bajo una presión, diríamos, insoportable. Jesús estaba siendo prensado, estaba siendo triturado, Él estaba derramando su vida por amor a nosotros, por esa salvación. Y ese hecho es hematoidrosis, que es clínicamente lo que a Jesús le estaba sucediendo cuando Él sudaba sangre. Él estaba sufriendo, ya sintiendo la separación de la segunda muerte, que era lo que a nosotros nos correspondía como castigo. Y él dice, pasa de mí esta copa si se puede, y viene un ángel. ¿Qué le habrá dicho el ángel? ¿Qué habrá hecho ese ángel para confortarlo? Pero cuán grande es el amor de Dios. Y yo creo que en ese momento el cielo completo estaba expectante qué iba a suceder, porque si Jesús llegaba a decir no quiero hacerlo, automáticamente hubieran venido los ángeles a llevárselo nuevamente, todo se hubiera suspendido. Pero Jesús tomó una decisión y fue al huerto, que se convirtió en el huerto de la separación, y dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar.
no te olvides que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios, y el pecado, al ser juzgado y al ser castigado, merece la muerte segunda, la separación eterna de Dios, y es lo más trágico que nos pudiera suceder. Ahora esto es amor puro, es amor que no podemos llegar a comprenderlo. Y no solamente de Jesús, porque Jesús junto al Padre idearon este plan, junto al Espíritu Santo, pero Jesús se estaba ofreciendo a sí mismo, se estaba entregando con toda esta carga de presión que él sentía, pero el Padre, por eso dice San Juan 3:16, de tal manera Dios amó a este mundo que entregó a su Hijo. El Padre estaba viendo a su Hijo sufrir, estaba viendo a su Hijo tener esa separación injusta, porque Jesús jamás había pecado. Entonces, todo el castigo que Jesús estaba cargando, todo eso que Jesús estaba apropiándose sobre sí, era injusto, porque Él no lo merecía, solamente por amor. Ahora la gente dice, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera. Y la gente no sabe, no puede comprender cuán grande es el amor de Dios, el amor del Padre. ¿Será que podés dudar todavía del amor de Dios? Yo te aseguro que si le das lugar en tu corazón, no vas a dudar. Mirá, Dios es santo, tremendamente santo. Dios es amor, pero Dios también es justo. Y en su justicia, Dios tiene que hacer las cosas como corresponde. Dios no puede pasar por alto lo que está mal, porque en su justicia tiene que cumplirse. Entonces, el pecado del ser humano tenía que ser castigado y Jesús se ofreció para que sea Él quien lleve este castigo. Yo creo que esto es tremendo. Pero, ¿sabes qué? Muchas veces asociamos la cruz, los clavos, los latigazos, en fin, la corona, esa lanza en el costado, todo como lo más trágico, la vergüenza, porque Jesús fue crucificado de una manera vergonzosa. Pero, ¿sabes qué? También los discípulos y los seguidores de Jesús enfrentaron como mártires la cruz, enfrentaron ser prendidos fuegos vivos, ser despedazados por los leones. Y aún hoy hay misioneros en otros lugares del mundo donde dan la vida, donde van a la horca o donde son decapitados, son acribillados por causa de la cruz, por causa de Jesús. Y a veces pensamos que fue lo peor, pero Jesús era más valiente que todos sus seguidores y no le temía tanto a la cruz, no le temía tanto a los clavos y al dolor, aunque lo tuvo que pasar. Lo que más le dolió a Jesús fue la separación que hace que el Padre se separara de Él, porque ese va a ser el castigo que el ser humano que no reciba a Cristo va a recibir, la muerte segunda, la separación completa de Dios. El ser humano va a estar separado de Dios. Ahora, Jesús bebió esa copa y lo hizo por amor y lo enfrentó por amor. Y ¿sabes qué? El que cree en Jesús no va a ser afectado por la segunda muerte, ya nunca más va a tener efecto sobre aquel que cree y ha recibido a Jesús como su Salvador, ¿sí? Porque esa separación eterna fue pagada ahí, en ese preciso momento, donde a partir de estar en la prensa, Jesús fue molido, fue herido y fue castigado por nuestros pecados. Obvio, luego concluyó en la cruz. Pero ¿sabes qué? Si esto no hubiera sido así, si esto por algún motivo no se hubiera cumplido, podéis darlo por hecho de que el cielo estaría vacío y el infierno estaría repleto. Pero hoy ya no depende de que la copa de la ira esté disponible, sino depende de que vos puedas creer, de que vos puedas recibir a Jesús y lo puedas hacer tuyo para que la muerte segunda no tenga parte en tu vida.
Y vamos a leer un pasaje más en Hebreos capítulo 5. Este pasaje va a confirmar lo que estoy diciendo, lo que Jesús tuvo que padecer, lo que Jesús hizo para salvarnos. Hebreos capítulo 5 y vamos a leer del verso 7 al 10. Y dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¡Wow! Dice Jesús, en los días de su carne, en los días en que Él estaba en un cuerpo humano todavía no glorificado, Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, con sudor como gotas grandes de sangre. Jesús que oró de esa manera, a quien lo podía librar de la muerte, pero aún así, Él aceptó llevar nuestro castigo y Dios lo convirtió en este sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Esto es tremendo, lo que nos revela el amor de Dios, lo que a nosotros nos competía, Jesús lo tomó y lo llevó por nosotros. Yo creo que por esta decisión tomada por Jesús, es que hoy yo puedo estar hablando esta palabra. Por esta decisión tomada es que vos estás del otro lado escuchando y podés aceptar, podés decir, sí, yo creo de esa manera, estoy feliz, estoy agradecido. O podés decir, yo no creo o no me interesa. Pero a partir de que Jesús tomó la decisión de aceptar la separación de esta muerte, de llevar nuestros pecados, es que nosotros podemos ser libres. Y realmente esto es tremendo. Mirá, todos, algún día nacimos y tenemos un DNI, tenemos un número de documento, una fecha de nacimiento. Pero si nos quedamos solamente con eso, tendremos 2 fechas de muerte. Pero si tenemos ese nacimiento con nuestro DNI, y luego tenemos el nacimiento del cual Jesús habla en San Juan capítulo 3, que lo estuvimos predicando hace muy poco atrás, días atrás, sobre el nuevo nacimiento, sobre aquella charla con Nicodemo. Si tenés el segundo nacimiento, solamente vas a tener una muerte, o quizás ni siquiera la tengas, porque el Señor puede venir a llevarnos y quizás no tengamos que pasar y enfrentar la muerte. Pero el que nace solo una vez experimentará 2 muertes. El que nace 2 veces solamente va a experimentar una sola muerte, porque Jesús ya pagó el precio, ya llevó la separación eterna de la segunda muerte. Así que mirá, San Juan, primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, esta es la invitación, que todos podamos tener al Hijo. El Hijo que fue quien pagó ese precio, que fue quien ocupó nuestro lugar. Y la invitación es a que creas que Él vino a hacerte libre de la muerte segunda, que Él no tiene ningún interés de que la muerte segunda tenga parte en tu vida. Dice, no teman al que aún te puede matar el cuerpo, sea una enfermedad, sea un problema, un accidente, un atentado. Si no puede tocar tu alma, todo va a estar bien. Sí hay que temer a la muerte segunda. Y por último, y para terminar, te puedo decir que no solamente el pecado es castigado con la separación eterna, sino que también tiene un castigo. Y cuando vos lees Apocalipsis, vas a leer que hay 7 copas de la ira que van a ser derramadas sobre aquellos que rechazaron a Jesús, sobre aquellos que no quisieron glorificar su nombre. Ahora,
luego de eso vendrá la muerte segunda, pero nuestro deseo, nuestro clamor es que nadie se pierda, porque esa es la voluntad de Dios, que todos puedan recibir a Jesucristo, que todos puedan ponerse bajo el abrigo de Dios para ser libres de la segunda muerte. Por eso yo te animo ahora a que hagamos una última oración juntos antes de despedirnos, ¿sí? Podés cerrar tus ojos y orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora por aquellos que aún no te han recibido, aquellos que aún no pueden creer, Señor, ahora que puedan ser convencidos por el Espíritu Santo y que puedan recibirte, Señor, que puedan creer que tú llevaste el castigo, que tú nos hiciste libres, libres de la muerte segunda. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención, gracias por escucharlo hasta el final. Que Dios te bendiga y estamos orando por vos.